Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de empezar a resolver el siguiente problema, recuerden que yo tengo un curso en matemáticas que va desde aritméticas a probabilidad estadística y se encuentra en la página www.canformacontrol.com. Tiene un costo de 1,000 pesos y su duración es de por vida. Como es un curso de matemáticas desde cero, te sirve para poder nivelarte y aprobar todas tus materias de bachillerato de matemáticas, también para poder presentar cualquier examen de admisión a nivel superior en México, puesto que es una combinación de todos los temarios en el apartado de matemáticas, y no solo eso, sino que ya también estoy empezando a añadir matemáticas universitarias, por lo que también te va a poder servir para pasar tus materias en la universidad. Si tienes cualquier duda, me puedes mandar mensaje en cualquiera de mis redes sociales o dentro de la misma página del apartado de cómo inscribirse están las instrucciones a seguir para inscribirse a este curso. Dicho esto, vamos a empezar este problema que me dice resolver la integral y me dan esta integral que tenemos acá. Recuerden que estamos en el método de integración por partes, ¿no? Entonces vamos a resolverla por el método de integración por partes. Pero antes hay que recordar la fórmula de integración por partes. Me dice que la integral de u por mi diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por mi diferencial de u. Y recordemos una vez más que mediante el método y late, nosotros podemos elegir cuál va a ser nuestra función u y cuál va a ser nuestra función de v. Recordemos una vez más, inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales. Entonces podemos darnos cuenta que aquí tenemos una función algebraica y aquí tenemos una función que trigonométrica. Entonces las algebraicas tienen mayor prioridad que las trigonométricas, por lo tanto la algebraica va a ser mi u. Entonces decimos que u va a ser igual a x al cuadrado y mi diferencial de u va a ser igual a 2x por mi diferencial de x. Recuerden que es la derivada de esto, ¿no? Después vamos a hacer la integral del coseno de x sobre 3. Tendríamos que diferencial de v va a ser igual a el coseno de x sobre 3 por mi diferencial de x e integramos ambos lados. Tendríamos la integral de diferencial de v va a ser igual a la integral de el coseno de x sobre 3 por mi diferencial de x. Ahora simplemente resolvemos esta integral, pero esta integral que se tiene que resolver por cambio de variable. Y como la vamos a estar utilizando bastante seguido, la voy a hacer de manera independiente para ya nada más recurrir a ella. Tendríamos la integral de el coseno de x sobre 3 por mi diferencial de x. Primeramente aplicamos nuestro cambio de variable sobre el argumento de mi función. Decimos que u es igual a x sobre 3, por lo que mi diferencial de u es igual a 1/3 por mi diferencial de x. El 3 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando y 3 por mi diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de x. De tal manera entonces que esto va a ser igual a la integral de el coseno de u por 3 veces mi diferencial de u. Sacamos un 3 como constante, tendríamos 3 por la integral de el coseno de u por mi diferencial de u, y esto es igual a 3 por la integral de coseno de u por mi diferencial de u. Esta es completamente directa, simplemente es el seno de u. Recordemos que la integral de coseno es seno, la integral de seno es menos coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno, entonces por eso se queda como positivo. Y esto va a ser igual a 3 por el seno de u. Regresamos a nuestro cambio de variable, sería 3 de x sobre 3 más mi constante de integración. Estoy poniendo la constante de integración porque hice la integral de manera independiente, pero como tal, entonces únicamente tendríamos que v va a ser igual a 3 veces el seno de x sobre 3. Y ya está, con eso es más que suficiente sin añadir la constante de integración. Ahora decimos que esto va a ser igual a, siguiendo la formulita, u, que es x al cuadrado, por v, que es 3 veces el seno de x sobre 3, menos la integral de v, que v en este caso es 3 por el seno de x sobre 3 por mi diferencial de u, que es 2x por mi diferencial de x, ¿no? Entonces vamos a acomodar esto y hacer la nueva integral, que también es una integral por partes. Borramos. Y tendríamos que esto va a ser igual a, acomodando esto mediante conmutación, tendríamos 3x al cuadrado por el seno de x sobre 3. Y aquí podemos multiplicar 3 por 2 son 6 y sacamos constante menos 6 por la integral de x por el seno de x sobre 3 por mi diferencial de x. Ahí está, es exactamente lo mismo, solamente que lo estoy escribiendo en otro orden. Decimos que esto va a ser igual entonces a 3x al cuadrado por el seno de x sobre 3 menos 6, que va a multiplicar el resultado de esta integral. Pero quiero que observemos que tenemos que una función algebraica por una función trigonométrica, es decir, otra integración por partes. Entonces vamos a volver a hacerlo. Aplicamos de nueva manera y late, otra vez la algebraica gana, y decimos que u va a ser igual a x, por lo que mi diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de x. Y ahora tendríamos que mi diferencial de v va a ser igual a el seno de x sobre 3 por mi diferencial de x, y pues integramos ambos lados, ¿no? Ay, güey.
Integramos ambos lados de la igualdad y tendremos que v va a ser igual a la integral de esto. A ver, la integral de esto es muy parecido a todo esto que tenemos acá, nada más que cambiaríamos el seno por coseno. Bueno, al revés, ¿no? El coseno por el seno, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Sale un 3, observen, sale un 3 y multiplicamos por la integral de seno, pero la integral de seno sí es menos coseno, entonces sería menos el coseno de x sobre 3. Y ahí está, esa sería la integral. Pero a ver, si no me creen, vamos a hacerla de manera independiente, no tiene absolutamente nada de malo, nada más me quería ahorrar como ese paso. Pero tendríamos la integral de, no me va a caber aquí, tendríamos la integral de el seno de x sobre 3 por mi diferencial de x. U va a ser igual a x sobre 3, diferencial de u va a ser igual a un tercio de mi diferencial de x, por lo que 3 por mi diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de x. Esto es igual a la integral de el seno de u por mi diferencial de u por 3, que es exactamente lo mismo que 3 por mi diferencial de u. Y esto es igual a 3 por la integral de el seno de u por mi diferencial de u. Esto va a ser igual a 3 por la integral del seno de u, que es menos el coseno de u. Y esto va a ser igual a menos 3 veces el coseno de u más mi constante de integración. Eso es igual a menos 3 veces el coseno de x sobre 3 más mi constante de integración. Y como ya les había dicho, es exactamente lo mismo, solamente que pues el procedimiento es muy similar, ¿no? Entonces tendríamos menos 6 que va a multiplicar a, volvamos a aplicar la formulita, sería u por v. En este caso es esto por esto. Tendríamos menos 3x, ya estoy acomodando, nótese, menos 3x por el coseno de x sobre 3 menos la integral de v, que en este caso es menos 3 por el coseno de x sobre 3, por mi diferencial de u, que nada más es mi diferencial de x, y cerramos. Entonces ya podemos borrar todo esto, ya no lo necesitamos. Y tendríamos que esto va a ser igual a 3x al cuadrado por el seno de x sobre 3. Podemos repartir este menos 6 si queremos, pero también lo podemos repartir hasta el final. Menos 3x por el coseno de x sobre 3. Sacamos constantes, menos por menos es más, 3 por la integral de el coseno de x sobre 3 por mi diferencial de x, y cerramos, ¿no? Y ven, esta integral ya la hicimos, por eso les dije que la íbamos a volver a utilizar. Esto va a ser igual a 3x al cuadrado por el seno de x sobre 3 y menos 6, que va a estar multiplicando a menos 3x por el coseno de x sobre 3 más 3 veces la integral de esto, que ya la tenemos acá, y sería 3 veces el seno de x sobre 3, sin la constante de integración, porque esa se la podemos añadir hasta el final, ¿no? Y cerramos nuestro corchete. Nótese que todo esto que tenemos acá, es el resultado de esta integral, ¿no? Todo. Y este 3 está fuera como constante, por eso tenemos que multiplicar todavía por ese 3. Entonces, esto va a ser igual a 3x al cuadrado por el seno de x sobre 3, menos por menos va a ser más, 6 por 3 serían 18x coseno de x sobre 3, 6 por 3 serían 18 por 3, no sé, serían 18 por 3, 8 por 3 son 24, 3 por 1 son 54, ¿no? Entonces sería, miren, menos por menos es más, menos por más es menos, menos 54 seno de x sobre 3 más mi constante de integración, y este sería entonces el resultado de este problema. Recuerden que este tipo de integrales también lo podemos hacer por el método de tabulación muchísimo más sencillo. ¿Cuál es la desventaja del método de tabulación? En primer lugar, los profesores no dejan utilizar el método de tabulación. En segundo lugar, necesitas saber derivar e integrar mentalmente, ¿no? Derivar e integrar mentalmente. Entonces vamos a borrar todo esto y rehacer esta integral por el método de tabulación, pero para que veamos que nos va a quedar exactamente el mismo resultado, ¿no? Borramos. A mí me gusta mucho el método de tabulación, es muy sencillo de hacer, pero repito una vez más, sí necesitamos tener conocimientos un poquito pues claros de derivadas e integrales. Más x al cuadrado coseno de x sobre 3. Recuerden, primer columna, signo más, siempre se empieza con signo más, y aquí tenemos un signo menos, lo sacamos como constante. Segunda columna, función derivable que se pueda derivar hasta 0, a menos que exista otro caso, pero ahí tenemos que hacer una variación de la tabulación. Y después la función integrable. Entonces, avanzamos una fila, cambiamos el signo de más, pasamos a menos, lo vamos a estar oscilando, más, menos, derivamos hasta que se haga 0, 2x,
Integramos, tendríamos 3 veces el seno de x sobre 3. Después, más la derivada de 2x es 2. Integramos menos 9 coseno de x sobre 3. No hemos convertido hasta 0 esto. Menos se hace 0. Después sería menos 9 por 3 serían 27 coseno de x sobre 3. Y ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente multiplicamos, así como estoy haciendo esto, las diagonales, ¿no? Entonces tendríamos que el resultado de esta integral va a ser igual a x cuadrada por 3 seno de x sobre 3. Me quedaría como 3 veces x cuadrada por el seno de x sobre 3. Menos por menos es más. 9 por 2 son 18x. 18x coseno de x sobre 3. Y más por menos es menos, 2 por 27 serían 54, coseno de x sobre 3 más c, y ahí está, ese sería también nuestro resultado de este problema, ¿no? Ah, pero aquí integré mal, de este coseno nos pasamos a seno, sí, es de seno, es de coseno a seno, la integral de coseno a seno, entonces esto debería de ser seno en lugar de coseno, ahí estamos, ¿no? Perfecto. Pero bueno, el método de tabulación sí sirve, el pendejo fui yo, ¿no? Entonces, en teoría esto debe de coincidir. Coincide y coincide. Ahí está, perfecto. Entonces, el resultado correcto de este problema sería el inciso, a ver, A y B se descartan porque aquí tenemos 9 y en realidad tenemos 18. Entonces puede ser cualquiera de estos dos. Tendríamos que 3x cuadrado más menos, ahí está, es este más 18 menos 54, más 18 menos 54, entonces la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Y bueno, vamos a resolver sin emplear. Acá me dice, ¿qué integral puede resolverse sin emplear el método de integración por partes? Y me dan estas opciones que tenemos acá. La respuesta correcta a este problema sería el inciso D. ¿Por qué? Porque la del logaritmo natural del valor absoluto de x, la integral del logaritmo natural del valor absoluto de x, de hecho es el primer ejemplo y con el que se tienen que introducir las integrales por partes. Aquí también tenemos el producto de una función algebraica por una función trigonométrica. Aquí tenemos una función exponencial por una función trigonométrica. Y aquí tenemos una función trigonométrica por una función exponencial. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces por qué esta no se puede resolver por el método de integración por partes? Sí se puede resolver por el método de integración por partes, pero en realidad esta también se puede resolver por el método de cambio de variable. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es verificar la integral. Si la integral se puede resolver de manera directa o primitiva, pues entonces lo hacemos. Si no se puede resolver de manera directa o primitiva, verificamos si hay algún método algebraico que pueda hacerla una directa o primitiva. Si no, nos pasamos al cambio de variable. Y ya cuando nada de eso funciona y tenemos producto de funciones, nos vamos a integración por partes. Pero aquí nosotros sí podemos aplicar un cambio de variable sobre esta integral para poder resolverla sin necesidad de hacer integración por partes. Y de hecho, vamos a hacerla. Tendríamos la integral de el coseno de e a la x por e a la x por mi diferencial de x, ¿no? Entonces, decimos que, haciéndolo por cambio de variable, nuestra u va a ser igual a e a la x, por lo que decimos que diferencial de u va a ser igual a e a la x por mi diferencial de x. Recordemos, la derivada de e a la x es e a la x por mi diferencial de x. Y vean, aquí ya tenemos el diferencial completado, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la integral de el coseno de e a la x, que se puede escribir como u, por e a la x por mi diferencial de x, pero e a la x por mi diferencial de x es mi diferencial de u, y vean, esa integral es completamente directa. Esto va a ser igual a el seno de u, que va a ser igual a el seno de e a la x más mi constante de integración, y este entonces sería el resultado de este problema. Las demás integrales sí se les puede aplicar un cambio de variable. Por ejemplo, aquí podríamos aplicar un cambio de variable, pero tendríamos la integral de e a la 3x por el coseno de 3x por mi diferencial de x, donde u va a ser igual a 3x y mi diferencial de u va a ser igual a 3 por mi diferencial de x, por lo que mi diferencial de u va a ser igual a 3 por mi diferencial de x, y esto va a ser igual a la
integral de e a la u por el coseno de u por mi diferencial de u sobre 3, pero como podemos apreciar ahí, aunque sacamos la constante como 1/3 de la integral de e a la u por el coseno de u por mi diferencial de u, seguimos teniendo que un producto de funciones. Aquí pues sí, no hay de otra que hacerlo por integración por partes, y como ya les había mencionado, este es el primer ejemplo para poder hacer integración por partes. Entonces la respuesta correcta de este problema sería el inciso D. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: determinar el valor de la constante de integración de la función que cumple f' de x igual a x por e a la x si se sabe que su gráfica pasa por el punto 1,2. A ver, solamente recordar algo muy importante. Esto es f mayúscula prima de x. ¿Por qué? Porque recordemos que la integral indefinida de mi función f de x por mi diferencial de x es igual a una función f de x más una constante de integración. Una f grandota, no una f mayúscula. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que tenemos f' de x, esto es igual a nuestra f de x, porque recordemos que el teorema fundamental del cálculo en su primer enunciado me dice que precisamente la integral es una antiderivada, es decir, la operación opuesta de la derivada. En pocas palabras, si yo integro esto que tenemos acá, vamos a tener nuestra función f de x, y esa función f de x vamos a poder evaluarla en nuestro punto 1,2. Entonces necesitamos integrar esto que tenemos acá para poder evaluar el punto 1,2, que es la función f de x original. Así que decimos entonces que la integral de x por e a la x por mi diferencial de x va a ser igual a ¿qué? Es una integral que se tiene que resolver por el método de integración por partes, pero esta integral es muy sencilla, o sea, creo que es, yo diría, la más básica de integración por partes, excluyendo la de logaritmo, claro está, porque me dice que la integral de u por mi diferencial de v va a ser igual a u por v menos la integral de v por mi diferencial de u. Y recordemos una vez más que por el método ILATE nosotros podemos elegir nuestra u y nuestra diferencial de v. El que gane en la prioridad aquí tendría el u. Decimos inversas logarítmicas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales, algebraicas. Aquí está algebraica y aquí está exponencial. Entonces la algebraica tiene mayor prioridad que la exponencial, por lo tanto mi algebraica va a ser u. Decimos entonces que u va a ser igual a x, por lo que mi diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de x. Recordemos, la derivada de x es 1, no hay necesidad de ponerlo. Y tendríamos que diferencial de v va a ser igual a e a la x por mi diferencial de x. Integramos ambos lados de la igualdad y tendríamos la integral de diferencial de v va a ser igual a la integral de e a la x por mi diferencial de x. La integral de diferencial de v pues es v, y esto va a ser igual a, esta es integral muy sencilla, la integral de e a la x pues es e a la x otra vez, ¿no? Recordemos que tanto la derivada como la integral de e a la x es e a la x. Entonces decimos que esto va a ser igual a, aplicamos nuestra formulita, u por v, que es x por e a la x menos la integral de v por mi diferencial de u. ¿Cuánto vale v? Es e a la x por mi diferencial de u, que es mi diferencial de x. Y esto va a ser igual entonces a ¿qué? A x por e a la x menos el resultado de esta integral. Pero repito una vez más, es una integral extremadamente sencilla y la integral de a la x es e a la x más mi constante de integración. Ahora, leemos una vez más el problema. Me dice, determinar el valor de la constante de integración de la función que cumple f' de x igual a x por e a la x si se sabe que su gráfica pasa por el punto 1,2. Entonces, vamos a decir que nuestra f de x va a ser igual a x por e a la x menos e a la x más mi constante de integración. Recordemos que esto está escrito en forma de función, pero nosotros lo podemos escribir de manera explícita como y igual a x por e a la x menos e a la x más mi constante de integración. Y como me están pidiendo determinar el valor de la constante, necesito despejar mi constante, pero tenemos un punto a evaluar con coordenadas 1,2. Recordemos que el punto tiene coordenadas x, y. Entonces, todos los lugares donde vea una x voy a poner un 1, todos los lugares donde veamos una y voy a poner un 2. Tendríamos que, evaluando la función, 2 va a ser igual a 1 por e a la 1 menos e a la 1 más mi constante de integración. 2 va a ser igual a 1 por e a la 1, pues simplemente es e, menos e a la 1 también es e, más mi constante de integración. Ahora, e menos e se cancelan, por lo que 2 va a ser igual a c. Entonces, el valor de la constante que me están pidiendo es c igual a 2. Mucho ojo con lo que me están pidiendo, porque me están pidiendo el valor de la constante. Si me estuvieran pidiendo la solución
solución particular, entonces tendríamos que sustituir esta constante y tendríamos que x va a multiplicar a x por e a la menos x menos c a la x más 2, y esta sería la solución particular que pasa por este punto. Esta es la solución general y este es el valor de la constante. Entonces mucho ojo con lo que me están pidiendo. En este caso me están pidiendo el valor de la constante. El valor de la constante es igual a 2, por lo tanto la respuesta correcta de este problema sería el inciso B. Y de hecho con esto ya terminamos el apartado de integración por partes. Me parece bastante extraño porque no vinieron integrales cíclicas ni integrales de funciones trigonométricas, pero no pasa absolutamente nada. En mi curso sí vienen esos temas, solamente menciono, ¿no? Pero bueno, nos pasamos a los siguientes problemas, que son sustitución trigonométrica.